Hola, ¿sabes cómo es el comportamiento de un circuito eléctrico en serie alimentado con corriente continua? Soy Álvaro Necochea y en este video te voy a mostrar cómo es este comportamiento y algunas claves para entender qué ocurre en un circuito en serie alimentado con corriente continua. Te invito a verlo. Una de las claves para comprender un circuito eléctrico es la ley de Ohm. Esta ley dice que la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico será directamente proporcional a la tensión que alimenta este circuito, pero inversamente proporcional a la resistencia por donde deba circular. Esto se puede resumir en una fórmula que dice que intensidad es igual a voltaje dividido en la resistencia. Por ejemplo, si tenemos un circuito alimentado con 12 voltios y en él coloco una resistencia de 6 ohmios, la corriente que circulará por ese circuito será de 2 amperes. De esta fórmula además podemos derivar otras dos, y de este modo podemos decir que la resistencia va a ser igual al voltaje dividido en la intensidad, o que el voltaje puede ser igual a la resistencia multiplicada por la intensidad. Entonces, siempre que contemos con dos de las variables del circuito, podemos encontrar una tercera. Otra ley muy importante para entender los circuitos de corriente continua es la ley de los voltajes de Kirchhoff. En esta ley se afirma que la suma de las tensiones en un camino cerrado siempre será forzosamente igual a cero, siendo positivos los incrementos de tensión y negativas las caídas de tensión. Los incrementos de tensión son aquellos que aportan potencial al sistema, como la batería o un generador. Y las caídas de tensión son aquellos elementos del circuito que hacen un trabajo, por ejemplo, una ampolleta o un motor eléctrico. En otras palabras, lo que Kirchhoff nos dice con esta ley es que en un circuito eléctrico se va a consumir toda la tensión con que se ha alimentado. Es importante considerar, aunque parezca una redundancia, que en un circuito eléctrico las caídas de tensión nunca van a ser mayores a lo que aporta la fuente de tensión. Lo que voy a hacer es medir el valor de corriente para diferentes tipos de ampolletas. Y de este valor vamos a deducir el comportamiento de la resistencia. Lo importante, más allá de un cálculo matemático, es la observación del comportamiento de la corriente. En algunos casos voy a colocar un cálculo de la resistencia teórica de acuerdo al valor de corriente que estemos midiendo. Sin embargo, te repito, lo importante es que veas cómo con las diferentes ampolletas el valor de la corriente va cambiando. Para esta demostración voy a utilizar una fuente de poder de 12 voltios con una capacidad de entrega de hasta 30 amperes, lo que va a ser suficiente para estas ampolletas que vamos a utilizar acá. Vamos a utilizar ampolletas de 5 watts, esta es una de 5, una de 15, una de 21, y en una luz alta-baja vamos a ocupar la ampolleta que corresponde a los 60 watts. Vamos a utilizar también un par de instrumentos de medición, uno para verificar las caídas de tensión y otro para verificar el consumo de corriente. Vamos a hacer todo en un sustrato de circuito básico, simple, donde vamos a ocupar una buena tierra, una buena masa, para significar una masa concreta, un par de conectores, de conductores para poder cerrar los circuitos. Básicamente, las ampolletas de poca potencia supuestamente tienen resistencias altas, es decir, dejan pasar poca corriente, y las ampolletas de mayor potencia tendrán resistencias más bajas. Y si tienen resistencias más bajas, dejan pasar mayor cantidad de corriente. Lo que vamos a hacer en este momento es registrar, por un lado, cómo es el comportamiento de la tensión. Recordemos que Kirchhoff dice que existen incrementos de tensión, los que dan la fuente, y caídas de tensión, que son los que están en el circuito, y que la suma de los incrementos, siendo ellos positivos, y de las caídas siendo negativas, debería ser igual a cero. Vamos a ver este comportamiento entonces en circuitos reales y no en circuitos ideales. Vamos a partir por una ampolleta de 5 vatios. Ya tengo conectado, esto es un circuito simple, como a lo mejor ya lo están viendo, un circuito simple en donde hay un solo consumidor. En el circuito real, el consumidor no va a tener el mismo valor de caída de tensión que entrega el incremento de la fuente. Y esto es porque desde la fuente, donde parte el circuito, desde este cable de acá hasta donde cierra, todo el resto de la fuente son caídas de tensión. Vamos a ver
que en algunas partes del circuito también se provocan pequeñas caídas de tensión. Pero lo esperable es que sea el consumidor, esta ampolleta que está acá, la que ocupe la mayor parte de la tensión que entrega la fuente. El circuito está operativo, ahí pueden ver que está operativo. Vamos a revisar primero el incremento. Siempre que revisamos un circuito eléctrico, lo primero que nos vamos a fijar es cómo opera el incremento. Estas fuentes de tensión son bastante estables, van a entregar siempre prácticamente lo mismo. Aquí tenemos un poquito más de 12 voltios y 10, 11 centésimas más. Vamos a conectar, reviso el incremento, sigue siendo prácticamente lo mismo, y me voy a ir a revisar la caída de tensión en el consumidor. Fíjese usted que 12 voltios y unas 6 centésimas de voltio, 6 a 7 centésimas de voltio. Es decir, la caída de tensión en el consumidor es bastante parecida a lo que hay en la fuente. Eso cumple con los criterios que hemos visto. Veamos acá la caída de tensión que existe entre este cable que estoy usando como interruptor. Este sería nuestro interruptor acá. Y usted puede ver que hay una muy pequeña caída de tensión. Lo que yo le estoy diciendo a usted y lo que estamos suponiendo es que esta ampolleta de menor potencia tiene una resistencia mayor. Estamos solamente viendo la tensión. Ahora, verifiquemos la corriente. Vamos a desconectar acá. La medición de voltaje se realiza en paralelo, mientras que la revisión de la corriente se realiza en serie. Por eso lo que estoy haciendo es desconectar la línea que usaba como interruptor y voy a dejar pasar la corriente a través del instrumento, a través de la sonda positiva hasta la sonda negativa para que registre la corriente. En este caso voy a ocupar una escala de 20 amperes y aquí hay que tener cuidado porque siempre los instrumentos, aquí usted a lo mejor alcanza a ver, pero siempre tienen advertencia sobre los máximos de tiempo que usted tiene que o que puede hacer estas mediciones. La idea es no dañar el instrumento y asegurarse que siempre sean confiables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el circuito con el amperímetro y vamos a ver o verificar la lectura de corriente. Y aquí la lectura de corriente, ya la pudo ver, es de unas 3 décimas de amper, 0,3 amperes. Eso es poca corriente y eso estaría indicando que aquí hay un circuito con una resistencia relativamente grande. Veamos ahora una ampolleta de 15 watts o vatios. La vamos a conectar rápidamente. Ya tengo conectada mi ampolleta de 15 vatios. La vamos a dejar conectada y vamos a iniciar verificando potencial de la fuente por acá. Siempre va a dar muy estable, prácticamente lo mismo, y vamos a seguir verificando caída de tensión acá en el consumidor. Esta vez la caída de tensión pareciera ser un poquito más baja, pero está muy aproximada a los 12 voltios. Ve usted, 11,9 voltios, 11,95 voltios aproximadamente, muy parecido a la fuente de tensión. Esta es una ampolleta de un poquito mayor potencia, por cuanto su corriente o su consumo de corriente debería ser un poquito más baja. Antes de revisar el consumo de corriente, veamos la caída de tensión en el cable que estamos usando como interruptor y usted ve que estamos en las 9 centésimas, 8-9 centésimas de voltio, es decir, es un poquito más grande que la que mostraba anteriormente. Ya les voy a explicar por qué ocurre este fenómeno. Vamos a revisar la corriente ahora. Recuerde que cuando mido tensiones pongo el instrumento en paralelo, pero cuando mido corriente coloco el instrumento en serie y tengo que tomar precauciones para no exceder mucho tiempo y no dañar el instrumento. Entonces aquí vamos a verificar la corriente en esta ampolleta. Ya tengo 1 amper y 13 centésimas. Lo voy a hacer de nuevo para que lo alcance a ver. 1 amper y 13 centésimas. Es un poquito más corriente, bueno, en realidad bastante más corriente de la ampolleta anterior. Quiere decir que efectivamente esta resistencia sería más baja. Vamos a una ampolleta de 21 watts. Acá está la ampolleta de 21 watts. La vamos a conectar. Y ahora vamos a registrar nuevamente la fuente.
es solo por verificar. Es una costumbre que yo tengo siempre que se hace una verificación de un circuito eléctrico. Lo primero es verificar cómo es el estado de tu fuente. Ahora vamos a verificar cómo está la caída de tensión en la ampolleta. Si usted se da cuenta, esta está mostrando 11,8 voltios, 11,89, 11 voltios 89 centésimas, y es un poquito menor que la anterior. Insisto, ya le voy a explicar por qué ocurre este fenómeno, porque a medida que sube la potencia pareciera que el consumo en la ampolleta se hace menor. Ahora, 11,98 voltios es muy parecido a lo de la fuente, la diferencia es muy poca, y si revisamos la caída de tensión acá en la línea de cierre, vemos que ya hay 15 centésimas, entre 15 y 17 centésimas de voltio. Entonces vamos a revisar ahora el consumo de corriente de esta ampolleta de 21 watts. Debería ser mayor valor de corriente que la ampolleta de 15 watts y que la de 5 watts que ya hemos revisado. Veamos cómo está el valor de corriente acá. Aquí estamos en 1,6, 1 ampere y 66 centésimas. Es mayor valor de corriente que lo que habíamos registrado anteriormente. Vamos entonces directamente al comportamiento de la ampolleta de 60. Ya tengo aquí una ampolleta de 60 watts. Esta ampolleta es una luz alta baja y tiene una ampolleta de 55 o un filamento de 55 y otro de 60 vatios en su interior. Vamos a ocupar solamente la línea que ocupa 60 watts. Una vez más voy a verificar la fuente. Va a dar lo mismo o muy parecido, es muy estable la fuente. Vamos a conectar el circuito y revisaré la caída de tensión entre la entrada y la salida de este consumidor. Fíjese que aquí me figuran 11,3 voltios y en la caída de tensión que me muestre acá el cierre voy a tener un poquito más de medio voltio. Entonces, en esta ampolleta, como cualquier otra, la caída de tensión que genera la ampolleta es muy parecida a la tensión de alimentación de la fuente. Eso está cumpliendo los criterios generales. Ahora, en cuanto a la corriente, nosotros deberíamos ver acá que el valor de corriente de esta ampolleta, el valor de consumo de corriente de esta ampolleta, debería ser bastante más grande que todas las anteriores. Aquí ya tenemos 60 vatios de potencia. Fíjese usted aquí en el instrumento, en este de acá, qué pasa con la corriente. Llegamos prácticamente a los 5 amperes, 4 amperes y 96 centésimas. Es una cantidad de corriente alta, bastante más grande. La corriente que circula por el circuito depende del valor de la resistencia. Si las resistencias del circuito son pequeñas, los valores de corriente van a ser mayores en el circuito. ¿Por qué cuando voy subiendo de potencia la caída de tensión en el cable pareciera ser mayor? Lo que pasa es que como la resistencia de estas ampolletas la ha ido disminuyendo en valor, esta resistencia, si yo le pudiera asignar un valor matemático, ¿no es cierto?, frente a una resistencia siempre de menor o de valor diferente, se va a comportar distinto. Eso es lo que ocurre. Mientras menor es la resistencia del consumidor, la resistencia de los cables va a significar una caída de tensión un poquito más importante. Todos los cables, incluido este tubo de cobre que está acá, no son resistencias en el circuito. Súmele además que yo en este circuito tengo conexiones que son bastante burdas y son solamente para una demostración. Por consiguiente, yo voy a tener algunas caídas de tensión adicionales. En el diseño de los circuitos lo que se procura es que los cables, los conectores, los interruptores tengan valores de resistencia lo suficientemente bajos para que no creen una restricción adicional y el consumo se centre en el aparato que va a hacer el trabajo, en este caso, por ejemplo, esta ampolleta. Si lo quiero resumir, entonces yo lo que quiero en un circuito es que sea la ampolleta la que consuma la mayor cantidad de la tensión y que el resto del circuito consuma un valor bastante pequeño, lo menor posible. Usted se va a fijar, usted va a encontrar que algunos fabricantes de vehículos, por ejemplo, estiman que los márgenes máximos de caída de tensión en interruptores, en cables, en empalmes y ese tipo de cosas no excedan a los 0,5 voltios en la mayoría de los casos. Es decir, se considera una tolerancia, porque, repito, en un circuito
Estas cosas que son cables también son resistencias, pero lo que persigue el diseño es que estas resistencias no generen una caída de tensión alta para que la caída de tensión esté en el consumidor y sea el consumidor el que aproveche el potencial de la fuente y pueda realizar un trabajo. ¿Qué pasa ahora con un par de ampolletas en serie? Voy a colocar dos ampolletas de 21 watts en serie. Voy a revisar nuevamente la tensión de la fuente. Es de alrededor de 12 voltios y 10 centésimas. Ahora veamos lo que pasa en las ampolletas. Ambas ampolletas consumen un valor alto de tensión cercano a la fuente. Aquí estamos hablando de 11 voltios y unas 89-90 centésimas. Antes de seguir, fíjese lo que voy a hacer. Voy a hacer un cortocircuito en una de las ampolletas, en una sola. Fíjese, una ampolleta sola, dos ampolletas. Ilumina bastante menos. ¿Por qué? Porque la tensión de trabajo de ambas ampolletas se ha distribuido. La caída de tensión de la primera ampolleta es de prácticamente 5,5 voltios y en la segunda voy a tener una caída de tensión de alrededor de 6,4 voltios. Si la sumo, me va a dar alrededor de 12 voltios. Lo que está pasando es que la tensión del circuito se está distribuyendo entre estas dos resistencias mayores. Recuerde que físicamente sería imposible que el voltaje de caída de tensión fuera superior al de la fuente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno agrega más resistencias en un circuito en serie? La tensión, de cierto modo, se distribuye entre los consumidores del circuito. En este caso, ¿no es cierto?, entre ambas ampolletas. ¿Y qué ocurre acá? Entonces hay menos corriente disponible y ambas ampolletas iluminan menos también porque no están trabajando con todo el potencial para que fueron diseñadas. Fíjese lo que pasa con la corriente. Habíamos visto que la corriente de una sola de estas ampolletas de 21 watts era de aproximadamente 1,66, 1,7 amperes. En el cálculo teórico da 1,75. Fíjese en la corriente en el instrumento, 1,19, 1 ampere y 19 centésimas. Voy a hacer nuevamente el cortocircuito en una ampolleta y voy a medir la corriente de una sola para que usted vea que efectivamente con una ampolleta la corriente es bastante mayor. Entonces, cuando yo agrego resistencias en serie, estoy haciendo aumentar el valor de la resistencia general del circuito y con eso disminuye el valor de corriente. Vamos a revisar ahora, o vamos a comparar una ampolleta de estas de 21 con una de 15. Tengo entonces en serie una ampolleta de 21 watts con una de 15. Siempre primero la fuente. Te dirá que es una manía mía, y sí, tiene razón, lo es. La fuente, 12 voltios y 11 centésimas. Ahí, para que lo confirme. Y ya creo que se dio cuenta que esta demoró en encender y que enciende mucho menos. Veamos. Ambas muestran una caída de tensión próxima al valor de la fuente. La de 21, si usted se fija, tiene una caída de tensión más pequeña, casi 3,4 voltios, ahí nos muestra 3 voltios y 38 centésimas, y la de 15 tiene una caída de tensión más grande, 8 voltios y 37 centésimas, estoy viendo ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Una resistencia de mayor valor en un circuito tiende a tener un consumo de mayor tensión. Es decir, las resistencias más grandes consumen más voltaje que las resistencias más chicas. Y en cuanto al valor de la corriente, vamos a quitar nuestro interruptor y usted se va a dar cuenta, nosotros teníamos que una de estas ampolletas consume alrededor de 1,6 amperes, esta un poquito más de 1,2 amperes, y si vemos el general, tengo casi 1 ampere, no alcanzo a tener 1 ampere acá, 96 centésimas de ampere. Entonces, demuestra que al agregar, una vez más que al agregar consumidores, el valor de la corriente baja porque el valor de la resistencia aumenta.
Aquí lo interesante quedó en el tema de la diferencia de las caídas de tensión. Yo puedo hacer un montón de ejercicios matemáticos y demostrarle esto a usted en forma matemática, pero lo interesante es verlo. Vamos a hacer la diferenciación ahora entre una ampolleta de estas de 21 watts y una de 60 porque es mucho más notoria. Ya tengo en serie conectada una ampolleta de 60 watts con una de 21. Las voy a conectar y verifico mi fuente. Muy estable. Verifico la caída de tensión de ambos consumidores, de ambas ampolletas. Fíjese usted, prácticamente la tensión total. Apenas se nota, voy a tratar de hacer un acercamiento. La ampolleta de 60 apenas tiene incandescencia. Hay algo que pasa ahí, está un poquito roja, pero apenas tiene incandescencia. Fíjese entonces la tensión en la ampolleta de 60. 1,2 voltios y en la de 21 10,3 voltios. Claramente la resistencia mayor está consumiendo más tensión que la resistencia de menor valor. Entonces, ¿qué es importante destacar acá en el comportamiento del circuito en serie? Este es un circuito simple, que en la conexión en serie, si yo agrego resistencias, el valor general de la resistencia va a aumentar y por consiguiente, como es un valor inverso a la corriente que pueda pasar por el circuito va a disminuir. Esto también demuestra que el valor de la corriente de un circuito está dado por la resistencia que yo coloco en el circuito. Si la resistencia es muy pequeña, la corriente que va a poder pasar es muy grande. Si yo colocara un cable directo, por ejemplo, con una resistencia muy baja en la entrada y salida de esta fuente, el nivel de corriente va a tener una limitación por lo que tiene la fuente, hasta esos 30 amperes. Pero si fuese una fuente de tensión con mayor capacidad de amperes, por ejemplo, como una batería automotriz, el valor de corriente puede elevarse mucho. Por consiguiente, cuidado con las conexiones directas, lo que se llaman cortocircuitos directos a masa son muy peligrosos y por eso también se ocupan los fusibles. Ya haremos un video con fusibles. Otra cosa importante entonces es entender que algunas veces cuando yo tengo circuitos que fallan o que crean comportamientos erráticos, puede deberse a que en el camino aquellos conductores que tenían que actuar como conductores empiezan a comportarse como resistencia. Si en un caso hipotético, usted está revisando un circuito eléctrico y se encuentra con una situación como esta, en la que el consumidor presenta una caída de tensión que tiene ya, en este caso, prácticamente 2 voltios bajo el valor de la fuente, usted tiene que cuestionarse la integridad del circuito. Revisar primero las conexiones de la batería, después los conectores, después los interruptores, los cables y todo lo que tenga que ver con el circuito, asegurándose de que ninguna de esas partes se comporte como una resistencia. Quiero revisar acá el valor de la corriente que circula. Voy a hacer este juego del cortocircuito obligado, ¿no? Voy a cortocircuitear en este caso primero esta ampolleta. Fíjese que hay un leve cambio en el destello de la ampolleta de 21 y si lo hago en la ampolleta de 21 reaparece la ampolleta de 60. Cuando hago esto, quiero decirlo, cuando hago esto lo que le estoy facilitando a los electrones que circulan por los cables es un camino mucho más fácil y los electrones siempre van a elegir el camino más fácil. Por eso cuando hago estos cortocircuitos, ¿no es cierto?, ocurre eso. En este caso, enciende la ampolleta. No lo hago directo porque si no el chispazo me quemaría las manos y podría dañar mi fuente de poder. Eso es una muy mala idea si es que no tengo un fusible de protección. Ya veremos cómo trabajan los fusibles de protección más adelante. Ambos consumidores tienen un consumo de corriente muy parecido al que fuera de la sola ampolleta baja, y eso es porque, como habíamos visto, la suma de las resistencias va a generar menor consumo de corriente. Nosotros ya sabíamos que esta ampolleta consume alrededor de 5 amperes. ¿Cómo sería el consumo de corriente
de solamente la ampolleta pequeña. Un poco más, recuerde, su resistencia es bastante grande. ¿Cómo sería el consumo de corriente? Si es que cortocircuiteo la ampolleta pequeña, fíjese usted, bastante más grande, 4,9, casi 5 amperes. Queda demostrado que al agregar resistencias a un circuito la corriente disminuye. Ya hemos verificado que al aumentar la resistencia en un circuito en serie, la corriente disminuye. Un comportamiento importante también que hay que verificar en un circuito en serie es que la corriente es la misma en cualquier parte del circuito. Donde yo verifique la corriente va a tener el mismo valor o muy similar. Vamos entonces a solamente revisar corriente. El circuito opera. Vamos a partir desde este tramo. Tenemos 4,5 amperios. En este tramo tenemos 4,6 amperios. A la entrada de la ampolleta tenemos 4,56 amperios. Ahora vamos a verificar el tramo de cierre a masa. 4,57 amperios, 4 amperios 56,57 centésimos. Ahora por el lado de la toma a masa. 4 amperios y 54,53 centésimos. Es decir, el valor de la corriente es prácticamente igual a lo largo del circuito. Ahora haré la misma operación con una ampolleta de 21 watts para confirmar que esto se cumple. Primer tramo, 1 ampere 78 centésimos. Otro tramo, 1 ampere 78 centésimos. Nuevamente el mismo tramo pero con el cable, 1 ampere 78 centésimos. La conexión entre la masa y la fuente, 1 ampere 77 centésimos. Aquí la conexión de entrada, 1 ampere 77 centésimos. Retiro el tramo de entrada y vuelvo a conectar 1 ampere 77 centésimos. Es decir, se cumple que la corriente en un circuito en serie debe ser la misma en todo el recorrido. Para terminar, quiero volver sobre el ejemplo que tenía comprometido, y es esto de explicar qué es lo que ocurre en el cablecito que usábamos para cierre. Ya nos dimos cuenta que su caída de tensión variaba a medida que íbamos cambiando las ampolletas. Recordemos una cosa, en un circuito real, todos los cables, todas las conexiones, todos son finalmente resistencias. De pequeño valor, pero son resistencias. Y en este caso vamos a colocarle a este cable una resistencia de muy bajo valor, de unas 14 centésimas de ohmio, y lo vamos a comparar o lo voy a contrastar con dos resistencias, una de gran valor y otra de un valor más pequeño, para que usted vea que en la realidad este comportamiento es posible, y eso es lo que estábamos viendo en la experiencia que mostré recién. Vamos a suponer un circuito teórico en donde las líneas de conducción no van a tener ningún tipo de resistencia. Esto es solo para un ejemplo matemático. Vamos a colocar una resistencia de muy bajo valor frente a una resistencia de mayor valor. La resistencia número 2 de 14 centésimos de ohm va a ser la que represente a nuestro cable, el que ocupábamos para cerrar circuito, y en este caso la resistencia número 1 es muy similar a una ampolleta de unos 5 watts. Hemos calculado ya la intensidad de corriente para este circuito, que sería de unos 31 centésimos de ampere, y lo que queremos saber es cómo va a ser la caída de tensión para la resistencia número 1 y la caída de tensión para la resistencia número 2. Ahora bien, para esto lo que vamos a hacer es que vamos a derivar la fórmula de la ley de Ohm, la fórmula de intensidad igual a voltaje dividido por resistencia, y vamos a decir que para calcular la caída de tensión en la primera resistencia vamos a tener que multiplicar el valor de la corriente que atraviesa el circuito, que recuerde es la misma en todo el circuito como ya lo habíamos demostrado, pero solo por el valor de esta resistencia número 1. Como usted puede ver, en este caso el valor de caída de tensión en la resistencia número 1 es de 12 voltios y 7 centésimos. En tanto que en la resistencia número 2, haciendo la misma operación, multiplicando el valor de intensidad, que es para todo el circuito igual, por el valor de la resistencia número 2, vemos que el valor de caída de tensión es de apenas 4 centésimas de voltio.
De acuerdo a las leyes de Kirchhoff, en un circuito cerrado, la suma de todas las tensiones tiene que ser forzosamente igual a cero. Y en este caso, la tensión del incremento sería positiva, porque es incremento, y la tensión de cada una de las resistencias sería negativa porque son caídas de tensión. Y en este caso lo que se espera es que el valor de la tensión en la primera resistencia más el valor de la tensión en la segunda sean o muy parecidas o iguales a la fuente de tensión. Fíjese usted que esto se cumple. Ahora, veamos qué es lo que pasa en un circuito en donde asignemos una ampolleta de un valor de resistencia bastante menor, como una ampolleta de 60 vatios, que su resistencia sería de unos 2,29 ohm, y conservamos el valor de resistencia en la segunda resistencia de los mismos 14 centésimos de ohm. En este caso, al cambiar la resistencia y ser menor, el valor de intensidad de corriente va a ser bastante más grande, porque como hemos visto, a menor resistencia es mayor el valor de intensidad de corriente. Vamos a asignar el mismo valor de incremento de tensión de unos 12,12 voltios. Lo que nos importa es calcular o ver cómo sería teóricamente la caída de tensión en la resistencia número 1 y cómo sería el valor de caída de tensión en la resistencia número 2. En este caso, usted puede ver que en la resistencia número 1 el valor de caída de tensión es de 11,43 voltios. Usted ve que los valores son distintos, tenemos una corriente mucho mayor y un valor de resistencia diferente. Pero ¿qué ocurre en la resistencia número 2? Con una corriente mayor al mismo valor de resistencia, la caída de tensión va a ser un poco más grande. Esta vez nos da alrededor de 69 centésimas de voltio. Si sumamos ambas caídas de tensión, en este caso, coincidentemente, nos entrega un valor parecido, o en este caso igual al de la fuente, mostrándonos que se cumple la ley de las tensiones de Kirchhoff. Si yo hiciera estos valores cada vez más parecidos, usted vería que, por ejemplo, si yo bajara el valor de la resistencia número 1 hasta 0,14 voltios, lo que vamos a encontrar es que cada caída de tensión va a ser la misma en forma matemática. Eso es lo que nosotros pudimos ver en los circuitos. La resistencia no cambia y si bien la caída de tensión es mayor, es por el efecto de que las resistencias se van poniendo de valores cada vez más cercanos. Con todo esto que les he mostrado, creo que ya pude entregar una visión bastante amplia de cómo tiene que ser el comportamiento de un circuito eléctrico en serie alimentado con corriente continua. Por mi parte, ya estoy trabajando en un video donde voy a explicar el comportamiento de la corriente en un circuito en paralelo alimentado con corriente continua. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de colocar un me gusta y suscríbete a este canal para ver los nuevos videos que ya vienen. ¡Nos vemos pronto!